Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sean todos bienvenidos a este espacio de comunicación del colegio con la membresía y con la comunidad en general. Y en esta ocasión el tema a tratar es el papel del contador público en operaciones de comercio exterior. Hoy tenemos como invitado a Ernesto Hernández Rodríguez, contador público, socio fundador de la firma Wisdom Consultoría Aduanal Integral SC. Además, licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater que siempre nos da especialistas de altísima calidad. Además, pues él, miembro de la Comisión de Comercio Exterior y por supuesto integrante de CAPEI. Contador Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por recibirme aquí el día de hoy y platicar un poquito de este tema, ¿no? Que es muy interesante para los contadores. Vamos a desmenuzarlo desde el principio para los que le tienen miedo al tema, que se vayan acostumbrando. Primero que nada, pregunta número 1, ¿qué es el comercio exterior? Bueno, el comercio exterior, son muchas cosas, ¿no? Pero finalmente creo que tenemos que definir como todas aquellas operaciones que involucran entrada y salida de mercancías al país, importación, exportación, prestación de servicios también por parte de empresas aquí en México a residentes en el extranjero. Y bueno, pues el tema que está muy de moda, ¿no? El famoso e-commerce también, que involucra de alguna manera la traída de mercancía de otros países aquí a México mediante el uso de plataformas y bajo una logística muy especializada. Pero bueno, el comercio exterior engloba muchas cosas. Aquí el día de hoy lo que pretendemos es ver de manera muy específica operaciones que de alguna forma involucran al contador público en estas operaciones, ¿no? En la importación, la exportación, pues darles algunos elementos que de alguna manera pues muevan el interés como profesionistas del saber cuando menos algunos aspectos en donde pues hay cierta responsabilidad para poder dar un servicio adecuado a sus clientes o a las empresas donde colaboran directamente por las implicaciones que tienen, ¿no? La misma amplitud del comercio exterior pues nos obliga al cumplimiento de diferentes leyes, todas estas en su mayoría de fiscales, como lo es la ley aduanera, ley del IVA, ley de renta, Código Fiscal de la Federación, y ya sin meternos a tanto detalle, pues lo que viene siendo tratados internacionales. Pero bueno, sí es muy interesante y muy amplio el tema. Ahora bien, ¿quién tendría que ser el encargado de vigilar estas operaciones? ¿El agente aduanal o el contador de la empresa cuando estamos trabajando con operaciones de comercio exterior? Pues mira, hay que tener bien marcado o bien definido cuál es el papel de cada uno, ¿no? El agente aduanal, si bien es cierto, es el especialista y es el único autorizado para estar involucrado en el proceso. Se le llama desaduanamiento de las mercancías o despacho aduanero. Es decir, todo aquello que se tramita dentro de la aduana, tanto para la importación como para la exportación. Desde la integración de la documentación, ya participa directamente la empresa. Mucha información que tiene que ver precisamente con la contabilidad de la empresa en este caso también, y que el contador de manera directa o indirecta tiene que apoyar para su generación, ¿sí? El agente aduanal recibe esta información, esta documentación, y lo que hace prácticamente es gestionar ante la aduana, ante las autoridades aduaneras, todo el procedimiento para poder sacar de las mercancías, tanto para su ingreso al país como para su salida del mismo, hablando de exportación. El agente aduanal, por disposición de ley, es el representante legal de los importadores y exportadores en estos actos que se derivan del despacho. Ahí no puede intervenir la empresa. La empresa no puede mandar personal directamente a llevar a cabo este desaduanamiento. El contador público, pues mucho menos, finalmente, pero es esencial el papel del agente aduanal en este procedimiento. Esto hay que tenerlo bien claro. La agente aduanal, si lo queremos resumir de alguna manera, es el gestor, es el que va a encargarse precisamente de este procedimiento y tiene el compromiso de entregarle las mercancías a las empresas una vez que pasan por todo este proceso. Uh-huh. Y el contador público pues tiene el papel de darle a la empresa los elementos que le permitan cumplir con sus obligaciones como importador, ¿sí? Y también darle todos los elementos para que cumplan con las disposiciones fiscales que enmarcan precisamente las operaciones de comercio exterior.
Ya citamos ahí los ordenamientos, donde cada uno de manera particular establece los alcances de cada una de estas leyes, y el papel del contador pues, es importante para este cumplimiento, ¿no? Hablando del papel que juega el contador público en las operaciones de comercio exterior, la aduana es como un filtro, ¿no? Es, digamos, los mecanismos que tienen los países para controlar y regular productos, materias primas que ingresan y salen de sus fronteras. En este caso, las operaciones, bueno, ya decías, quedan registradas por el agente aduanal, que es el que se encarga de ese ingreso adecuado, correcto, conforme a las leyes mexicanas, pero luego de eso viene todo un procedimiento. ¿Es más administrativo, es más de papeleo o tiene que ser también operativo en el contador? Es administrativo realmente, es llevar la contabilidad de la empresa, llevar a cabo los registros contables de estas operaciones. El Código Fiscal de la Federación establece claramente que la documentación que se genera en las operaciones de importación y exportación forma parte de la contabilidad, es decir, el contador público va a tener en sus manos en cualquier momento un pedimento de importación, un pedimento de exportación, va a tener una cuenta de gastos, va a tener diversos documentos que se generan para este tipo de operaciones, ¿no? Simplemente el pago de la factura al proveedor, por ejemplo, hablando de importación, o el ingreso que se percibe del extranjero, hablando de la exportación, y cada uno tiene que dar el tratamiento que corresponda conforme a la ley, ¿no? En el caso de la importación, pues implica una compra de importación, implica el tener un gasto 100% deducible para efectos de impuesto sobre la renta, implica el que el contador valide que efectivamente cumplieron con estos requisitos que marcan la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de la exportación, bueno, pues también el tema de la acumulación del ingreso como tal, se tiene que validar que efectivamente lo que se facturó, lo que se exportó, pues coincide con el ingreso percibido del extranjero, si no, pues también puede haber implicaciones, como en el caso de la importación, la no deducción. Y bueno, es muy importante el que todas estas acciones posteriores al despacho sean validadas por el contador público, ¿no? Porque al final de cuentas se reflejan en la contabilidad, se reflejan en los estados financieros, y que en algún momento pues, el contador tendrá que emitir la opinión, tendrá que validar precisamente para efectos fiscales el que se hicieron de manera conveniente, ¿no? En la parte operativa, en la parte de lo que es el despacho, es decir, de la documentación que se necesita para que la agente aduanal pueda cumplir con estas obligaciones, pues también el contador tiene que apoyar de alguna manera a las empresas, ¿no? Revisar incluso los requisitos de los comprobantes. La ley en México, a través de las reglas fiscales, la famosa miscelánea fiscal, establece los requisitos que deben de cumplir los comprobantes que se emiten por parte de residentes en el extranjero que no tienen un establecimiento en México, para que proceda la deducción de estas compras o el acreditamiento como tal, ¿no? Así textualmente lo señala, y bueno, pues finalmente estos documentos tendrán que ser validados por el contador, que se cumplan con estos requisitos, ¿no? De entrada. Por ejemplo, como parte de las obligaciones también que se establecen en la ley, algo muy sencillo. La ley aduanera, que es una ley fiscal como tal, es una ley en la cual el contador poco voltea a ver realmente. Sin embargo, hay un artículo de manera muy particular, el 59, que dice que independientemente de las demás obligaciones que emanan de esa ley, quienes importen o exporten tendrán que cumplir con estas en específico, ¿no? Y te habla de 4 o 5 fracciones. Pero una de ellas que involucra al contador tiene que ver con el control de inventarios. El control de inventarios de las mercancías que se importan, en donde te dice que tendrás que llevar estos registros en un sistema automatizado. La contabilidad se lleva normalmente en un software especializado para su manejo. Te dice que tienes que tener la separación física, por ejemplo, de las mercancías nacionales de las importadas. ¿Por qué? Porque si llega a haber alguna verificación por parte de la autoridad física de estos bienes y no hay forma de demostrar que unas son de importación y otras son nacionales y son de características similares, ante la falta del acreditamiento, pues se presume que todas son de importación, y luego entonces pues te van a exigir el cumplimiento del acreditamiento de la legal importación, ¿no? Lo cual puede llevar a un embargo para las empresas de esa mercancía. Puede haber ya un riesgo en lo que demuestras, en lo que acreditas que está legalmente importada, que las otras son nacionales. Ya es un tema ahí que pues que no le gustaría a ninguna empresa y a ningún contador estar en esa situación, ¿no? Y afecta el flujo de la compañía, ¿no? Sus materias primas. Sus sí, claro, finalmente la dinámica del manejo de tu inventario, el tener disponible para poder seguir llevando a cabo tu actividad, se ve mermado ante un procedimiento de esta naturaleza, ¿no? También ahí esta misma disposición y este mismo artículo, el artículo 59, nos habla también de la documentación que se tiene que entregar por parte de la empresa a la agente aduanal, y te habla de una manifestación de valor. Esta manifestación de valor no es más que una declaración bajo protesta, es decir, verdad, en donde tú le das a conocer todos los elementos que tomaste en cuenta para determinar la base gravable del impuesto general de importación, ¿sí? Es decir, ya hay un tema fiscal ahí, ya estás afectando una contribución que se tiene que pagar al momento de la importación, en donde pues la base está constituida precisamente por estos elementos que se tienen que dar a conocer. El tema del pago al extranjero, ¿no? ¿Cuánto estoy pagando por la mercancía? ¿Cuál es el precio pagado por esa mercancía que se refleja en la factura?
factura, pues finalmente me tiene que cuadrar mi factura con lo que estoy transfiriendo al extranjero para que no se considere que hay una subvaluación, por ejemplo, ¿no? También, en este caso, gastos adicionales al pago de la mercancía, como son gastos de transporte, que también forman parte de la base de esta contribución, el impuesto a la importación y el IVA por consecuencia, en donde también se tiene que demostrar si se contrató o no a terceros que prestan servicios en el extranjero para traer las mercancías al país. Estos gastos se les conoce como incrementables. Se suman al valor de la mercancía y sobre esto se calcula precisamente las contribuciones, ¿no? Esta documentación o esta información, a veces pues, se dispersa en la contabilidad. Depende de la estructura que tenga cada una de las empresas y si tienen un área especializada en comercio exterior que pueda de alguna manera administrar el cumplimiento de todo esto sin necesidad de que el contador esté proporcionando todos los elementos, o en algunos casos hasta el contador le toca entrarle a la talacha, ¿no? Hay veces que decimos el contador tiene la culpa de todo a veces en las empresas, ¿no? Cuando no son empresas que tienen una estructura muy completa y que, bueno, pues el contador es quien tiene que estar supervisando o le piden la supervisión de toda la documentación, ¿no? Pero si es tan importante el papel de en las operaciones, ¿por qué se mantiene ajeno a las operaciones de comercio exterior? Pues principalmente porque confían mucho en la parte del agente aduanal. Este tercero que interviene precisamente en la operación, prácticamente le damos toda la confianza, digo, y no habría por qué no hacerlo. Finalmente la ley así lo establece, es el especialista, y pues nos limitamos nada más como empresas o como contadores a generar la información que nos solicita sin ver más allá, ¿no? ¿Qué implicación pueda tener lo que estamos entregando? Entonces, sí es muy importante tener cuando menos ese conocimiento básico de los requisitos que estos documentos tienen que cumplir, que estos registros que tenemos que llevar se cumplan de manera precisa y evitar consecuencias a futuro, ¿no? Porque una cosa es lo que sucede al momento de la importación o de la exportación y otra cosa son los actos de fiscalización que se dan posteriores a ese ingreso a la mercancía o a esa salida, en donde finalmente la autoridad fiscal va a exigir que se demuestre que en su momento se cumplió con todo lo que la ley exige, ¿no? Entonces sí es muy importante, pero se mantiene ajeno precisamente porque es muy operativo el tema, la introducción y la salida de las mercancías implican ese movimiento físico de bienes, pues no le entran no es algo que les corresponda. Entonces el cumplimiento de lo que marca la ley en ese proceso, que es la ley aduanera principalmente, pues queda en manos del agente aduanal en la parte operativa, pero insisto, el alcance fiscal es muy diferente. De acuerdo, pues hacemos una primera pausa en este podcast, contador Ernesto, y de regreso plantear que nos ayudaras a explicar por qué el contador público debe tener conocimientos en materia aduanera, además las leyes, reglamentos vigentes que se tienen que cumplir y qué le toca a cada una de las partes para tener mejor conocimiento y además puntualizar cómo podría este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ayudar a que más contadores se especialicen en la materia para que al llegar el momento, sea si son asesores, tienen su despacho o prestan servicios a una empresa, tengan los elementos para poder actuar. ¿Sí? Con mucho gusto. Vamos al corte entonces y regresamos. Conocer los aspectos administrativos, financieros y fiscales del inventario es fundamental en una empresa. El inventario representa un activo significativo en el balance de la compañía. Y una gestión inadecuada puede impactar negativamente en la liquidez y la rentabilidad. Por eso te invitamos a la conferencia presencial o en línea, Inventario, aspectos administrativos, financieros y fiscales, que será impartida por los expertos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprende y aplica prácticas de control de inventarios y de gestión de almacenes para optimizar recursos. La conferencia se realizará el martes 7 y el jueves 9 de noviembre de 4 a 7 de la tarde. Agenda ya tu participación a través de la página de internet del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver qué hace. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco presenta sensacional función de lucha libre a beneficio de la Fundación Hogar Cabañas. En múltiples ocasiones. Te esperamos en la Arena Coliseo de Guadalajara este próximo sábado 28 de octubre a las 5 de la tarde. Pide tus boletos por internet en el formulario disponible a través de las redes sociales del colegio. Tu aportación voluntaria se recibirá por boteo dentro de la Arena Coliseo el día del evento. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ayúdanos a ayudar.
Ya de regreso en este podcast, en la segunda parte, hablando del papel del contador público en operaciones del comercio exterior, me parece que queda clara la función justamente de ambos personajes importantes, el contador y el encargado de despacho aduanal. Así que, pues, hablando con el contador público Ernesto Hernández Rodríguez, socio fundador de la firma Wisdom Consultoría Aduanal Integral, que por cierto, ¿cuántos años llevas en esto, Ernesto? Yo en lo personal tengo ya 30 años. 30 años. En el 93 empecé prácticamente a trabajar en ese tema. Especializándote. Especializándome. Por azares del destino, terminando mi carrera de contador público, me ofrecieron trabajo por ahí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 6 años estuve ahí trabajando como funcionario en el área de comercio exterior. Cuando me dijeron te vas a comercio exterior, no sabía de qué me hablaban. Y afortunadamente me tocó en aquellos entonces iniciar los programas de fiscalización a empresas por parte de la Secretaría de Hacienda, como empezábamos a ir al rumbo, ¿no? Claro. De la especialización en este ámbito, ¿no? Porque en aquel entonces llegabas a las empresas y pues importaban, exportaban, porque pues tenían una agente aduanal, pero cuando la autoridad ya iba les exigía precisamente el demostrar el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a esas actividades, pues no sabían ni de qué le estaban hablando, ¿no? Normalmente te querían poner a la agente aduanal enfrente para que te resolviera el tema. Él te responde. Sí, claro, déjale hablar a mi agente aduanal, ¿no? Para que te dé respuesta. Los contadores, pues evidentemente, si ahorita le batallamos, ¿no? Pues imagínate en ese entonces, ¿no? Pocos abogados fiscalistas en aquel entonces también. Entonces sí era un tema, la cuestión de la consultoría de las empresas. Digo, yo lo vi como una escuela prácticamente y bueno, adquirí el conocimiento, me tocó implementar a nivel regional estos programas de fiscalización y pues al día de hoy seguimos ahora del otro lado, ¿no? Claro. Del lado de los buenos prácticamente. Y que además te ha servido para conocer con tantas administraciones que han pasado, tantos tipos de gobiernos y partidos políticos, claro, las diferentes formas de operar y las modificaciones legales, claro, que ha tenido todo el tema, ¿no? No, sin duda ha sido todo un tema, ¿no? Digo, no es el foro, no quiero hablar de política, pero creo que esta 4T ha venido a darle al traste a las empresas particularmente, ¿no? Todo el tema de las operaciones de importación y exportación, digo, a nivel fiscalización me refiero, y a nivel operación también, porque pues el cambio que hubo del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que tenía el tema de la Administración General de Aduanas, el haberlo pasado a la Agencia Nacional de Aduanas, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional está al frente de esta dependencia, pues evidentemente ha sido todo un tema, ¿no? Se ha entorpecido mucho la operación, falta de conocimiento, falta de personal, poca disposición y finalmente, por otro lado, el SAT también revisando. Pues imagínate, ahora enfrentar a dos autoridades distintas con diferentes criterios, con diferente conocimiento, ha sido complicado para las empresas, ¿no? Más trabajo, entonces, sin duda alguna. Más trabajo, pero yo creo que también muy importante para el contador el poder darle a sus clientes, o en el caso de los contadores que están trabajando para empresas directamente que están involucradas en este medio, pues darles el soporte que requieran para evitar cualquier riesgo, ¿no? Que todos los días lo están corriendo, tanto en aduana como posterior a que tienen ya las mercancías en sus instalaciones. Claro. Justo con esa pregunta nos íbamos a la pausa hace unos minutos. ¿Por qué el contador público debe tener conocimientos en materia aduanera, desde tu punto de vista? No, nada más la ley aduanera, que por ahí nos mantenemos alejados como contadores, ¿no? Porque consideramos que es una ley 100% operativa, que si bien es cierto, sí lo es, bueno, también define este tema de las obligaciones que comentábamos de manera muy general, ¿no? Pero también la ley de renta, que igual ya mencionamos, ¿no? El tema de la deducción. La ley del IVA ni se diga. Tiene también su capítulo completo de importación. Tiene su capítulo de exportación. Y bueno, los esquemas de negocios principalmente que se dan al día de hoy, ¿no? Estamos ahorita en un punto en el cual la globalización pues, nos ha alcanzado ya desde hace muchos años y creo que actualmente más todavía. Dependen muchas empresas precisamente de los negocios a nivel internacional. El contador tiene que estar sin duda involucrado. El contador tiene que tener elementos básicos que le permitan garantizar a estas empresas el poder cumplir con estas obligaciones, el saber cómo resolver ciertos temas y no nada más por cuestiones de fiscalización, incluso también por cuestiones estratégicas, ¿no? La ley aduanera tiene un capítulo, por ejemplo, de regímenes aduaneros, que estos regímenes te definen cómo quieres importar la mercancía, ¿no? Si la quieres importar en definitiva pagando impuestos, si la quieres importar en temporal bajo un régimen especial con una autorización porque vas a exportar, si la quieres meter un depósito fiscal, un
almacén general de depósito para diferir el pago de los impuestos por tener un stock, si lo quieres meter en un recinto fiscalizado estratégico, etcétera, etcétera. Entonces, por cuestiones de planeación logística, por cuestiones de planeación fiscal, por cuestiones de costos, pues conocer también un poquito más de estos aspectos de ley aduanera pueden ser muy benéficos, ¿no? Entonces, el contador pues, cada vez está más involucrado. Yo cuando iniciaba aquí en el colegio hace 20 y tantos años, por ahí, según mis antecedentes, la Comisión de Comercio Exterior se fundó en el 2001. Yo fui el segundo presidente en el 2002. Y cuando daba las pláticas aquí en el colegio, pues yo les decía, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, pues yo de lo que les pudiera platicar me lo iban a creer, porque pues si ahorita el contador no se involucra, en aquel entonces menos, ¿no? Entonces, pero no, me da mucho gusto que en las últimas pláticas en las que he tenido, y digo, no reciente, este año, sino ya años atrás, me sorprende el sentarme a platicar con el foro, con los contadores, y que de alguna manera se dé una interacción, una dinámica, porque están involucrados al final del día, ¿no? Todos traen un caso para plantear, todos traen una duda, todos traen una situación que se les presentó, pero que de alguna forma pues siempre buscan quién se la resuelva y no cómo resolverla, ¿no? Que creo que aquí es el punto interesante. Claro, en esa charla de lo que ya hemos abordado, ¿hay algunas otras leyes fiscales que involucren al contador en las operaciones de comercio exterior o ya? No, particularmente sería, bueno, hablamos de ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre el valor agregado. Ahí lo podríamos resumir, ¿no? El comercio exterior para el contador, que es muy amplio, honestamente. Digo, desde el requisito más sencillo que es que debe de contener esa factura que me emite un residente en extranjero, hasta el tema de que si mi proveedor es una parte relacionada, es decir, es una empresa hermana, qué disposiciones tengo que cumplir, ¿no? En materia fiscal para demostrar que las operaciones se dieron en condiciones de mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser muy sencillo. El papel o el alcance que el contador va a tener con la empresa depende de la empresa, o puede ser muy amplio, ¿no? Porque abarca N operaciones de compraventa, operaciones de servicios, operaciones de préstamo, operaciones de comisiones, que tienen que ver ya con ese intercambio de acciones con alguien en el extranjero, un proveedor, un cliente, que tiene una implicación de índole fiscal aquí en México. No todo el comercio exterior hay que verlo como entrada y salida de mercancías, también aspectos de servicios, temas intangibles. La ley del IVA te habla, por ejemplo, de importación de bienes intangibles, todo aquello que no se pueda tocar, pesar o medir, y también causa el impuesto cuando sean provenientes del extranjero o prestados al extranjero. Como por ejemplo, en el caso de intangibles, podemos hablar, por ejemplo, de software. Un software que tú compras, pues es un software, tú lo bajas de un portal, lo bajas, lo instalas en la computadora, no lo puedes tocar, no lo puedes pesar, no lo puedes medir, entonces tiene esa característica, ¿no? Pero ese software, para que sea deducible, tiene que cumplir con ciertos requisitos en materia de renta y el tema del IVA, ¿no? La importación del software como tal, o sea, no implica, un intangible no cruza por la aduana, creo que es muy importante. Por la aduana cruzan bienes tangibles. Por la aduana no vas a llegar y decir, oye, pues quiero pagar el impuesto de este software que traigo aquí en la USB, por ejemplo, ¿no? Por eso está la regulación especial en materia del IVA. Entonces, sí es muy importante, ¿no? El alcance que tiene todo este tema del comercio exterior, precisamente por la diversidad de operaciones que se dan en ese ámbito al día de hoy. De acuerdo a la legislación vigente, ¿hay algún tipo de sanción para el contador que incumple con sus obligaciones o es para la empresa directamente? Mira, de entrada, pues es la empresa, ¿no? El importador siempre va a ser el responsable directo para la Secretaría de Hacienda. Y en el caso del contador público, pues salvo el tema del que dictamina, estados financieros, ¿no? Las empresas están sujetas obligadas a presentar un dictamen de estados financieros cada año, que por ahí también hay un tema. Las reglas establecen que el contador público tiene que presentar un informe de la situación fiscal en base a pruebas selectivas que realiza de las operaciones, y la misma reglita pues, resulta contradictoria en ese aspecto, ¿no? La reglita te dice que el informe de la situación fiscal no necesariamente o no incluirá el tema de la opinión respecto a las operaciones de comercio exterior o aduaneras, ¿no? Como lo queramos llamar. Sin embargo, te dice claramente que, no obstante, que no estés obligado a señalarlo, si conoces o tienes conocimiento de que existe alguna irregularidad, estás obligado a señalarlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con las empresas y con los contadores que se preocupan por esa parte? Porque también hay contadores que luego dicen, pues a mí no me compete, yo me agarro de esa reglita, yo no me comprometo. Pero luego también hay contadores muy conscientes que dicen, ok,
pero ¿cómo voy a decir que no hay una omisión si no lo sé? Entonces, pues si no soy el especialista, pues busco un tercero, ¿no? Que pueda dar una opinión, o le pido a la misma empresa que él, con su agente aduanal, con su asesor de comercio exterior, con quien sea, pues que me digan cómo está, ¿no? Y hemos tenido, este caso fue particularmente en donde se bajó el monto de los ingresos para dictaminarse. Hubo más empresas que se vieron obligadas a dictaminarse. Tuvimos yo en lo personal fui solicitado por despachos de colegas, fui solicitado por empresas para que diera mi opinión respecto del tema de comercio exterior, ¿no? Yo todo el tiempo les he dicho, a mí denme un pedimento y les voy a encontrar algo. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque siempre hay algo, ¿no? Un pedimento de importación, si tú lo ves, dice un simple documento, ¿sí? Pero trae 100 y tantos campos, ¿no? Cada campo trae un identificador, trae una clave, trae todo eso, hay que saberlo interpretar. Y al mejor cazador se le va la liebre. Exactamente. Y precisamente por esa falta de interacción de la empresa, el poco conocimiento e involucramiento del contador en ciertos aspectos que son muy relevantes al momento del llenado del pedimento, pues el que pongan un número mal, un identificador que no corresponde, ya es objeto de una sanción. Hasta por un dígito, yo creo, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros, las auditorías que hacemos, siempre encontramos algo. Así como lo encontramos nosotros, pues lo encuentra la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y te va a ir más mal. Y exactamente. Entonces ahí, pues luego la gente, el contador, cuando el cliente le diga a la empresa para la que trabaja, le diga, oye, pues ¿por qué no te diste cuenta de esto? Pues es que a mí no me corresponde, no le corresponde a la gente aduanal. Sí, pero a ti empresa te correspondía decirle a la gente aduanal las condiciones bajo las cuales estás importando, ¿no? Claro. Un ejemplo bien sencillo. La empresa que me provee, ¿es empresa hermana o no? Es una pregunta que te hacen en ese documento que mencionaba hace ratito, ¿no? Pues si es hermana, tienes que ponerlo como tal, con un 1 en el pedimento en el campo específico, ¿no? Si no es empresa hermana, pues con un 0 también en ese campo específico. La gente no lo sabe. Hay empresas que no necesariamente tienen que llamar igual para ser hermanas. Entonces, hay otras que es muy evidente, ¿no? El mismo nombre del proveedor y el mismo nombre del importador, nada más con una terminación diferente. En Estados Unidos un Inc., un LLC, en México una SADCB, una SDRL, pero se llaman igual, entonces pues presumo que son empresas hermanas y pues yo agente aduanal le pongo que sí son, ¿no? Y a veces ni son tampoco, ¿no? Y ni el caso. Entonces, eso puede traer consecuencias adicionales, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque también cuando hay operaciones entre empresas hermanas hay que cumplir con otros requisitos, hay que demostrar que se realizaron a valores de mercado, es donde entra ya el contador especialista en el tema de precios de transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay muchos elementos ahí que vale la pena que el contador esté más al pendiente, ¿no? Ahora que estás en estas recomendaciones, ¿cuáles serían tus consejos ya para terminar a los contadores en esta materia? Antes de que se me pase, Víctor, esto de que me preguntabas, la responsabilidad. Claro. Toqué el tema del dictamen porque es un documento o es un informe donde va la firma del contador, no va su registro de promedio. Por ahí el Código Fiscal de la Federación en unos artículos establece que el contador público es responsable cuando encubre de alguna manera la existencia de un delito fiscal. Ajá. Entonces, puede ser que una empresa importadora esté bajo un supuesto o bajo la comisión de un delito fiscal por la omisión de una contribución, por alguna conducta en particular de todas aquellas que establece también el Código Fiscal de la Federación, ¿no? El monto para que se considere delito fiscal es muy bajo, no llega ni está abajito los 100,000 pesos. Entonces, si omitiste más de 100,000 pesos por una importación, ya se considera el delito fiscal. Y hay problemas. Si tienes un crédito fiscal también cuantioso, ya hay un tema de delito fiscal. En las empresas maquiladoras que a veces, oye, se me venció el inventario, pero te lo transfiero. La ley establece, transfieres ya mercancía vencida que importa temporal es delito fiscal. Entonces, pues hay varios supuestos, ¿no? Que tendríamos que voltear a ver dependiendo del caso. Pero si fuera esta situación y el contador público en el dictamen pues no se pone a ver la parte aduanera, cuando existe precisamente una omisión, pues hay que ver los alcances que esta tiene, ¿no? Y si cae en delito fiscal y no lo reporté, pues lo otro puede decir que estoy encubriendo. Entonces ya de esa presunción ya hay una responsabilidad mayor. Entonces creo que sí es importante. Ahí yo creo que es donde yo lo veo la parte más delicada, porque ya hablas de un tema de delitos. En la otra, pues yo creo que es un compromiso, la responsabilidad es moral principalmente, es profesional, es demostrarle a la empresa con la que colaboro, a la empresa con la que me contrata para una asesoría, el que le puedo dar una cobertura que le garantice el hacer las cosas de manera conveniente, adecuada y minimizando riesgos, ¿no? Si no me siento como contador con la capacidad, porque pues realmente no la tengo, si no me especializo, no me he puesto a ver algunos aspectos mínimos
temas que me pudieran dar un norte para saber qué buscar, pues al menos advierto, ¿no?, a la empresa, oye, pues creo que por aquí puede haber un tema, hay que revisarlo, hay que acercarnos con el especialista, pero no dejarlo ahí nada más como que pues no me compete, y pues la empresa ahí que se las arregle, ¿no? Tiene su agente aduanal, no ha tenido temas hasta el día de hoy, entonces pues yo creo que no pasa nada. Creo que no es la solución. La solución es, si la empresa está llevando a cabo operaciones de comercio exterior, hay que cuidar como tal ese cumplimiento de obligaciones que enmarca la operación y garantizarle a nuestro cliente, a nuestra empresa, el que no va a tener un riesgo futuro. Sí, entiendo. Al día de hoy la fiscalización está durísima, para todas las empresas, no nada más a las importadoras y exportadoras. Pero en el tema de comercio exterior, en el último año ha representado un incremento en los ingresos de la autoridad por temas de fiscalización muy, muy significativo. Entonces, esto nos dice mucho de que debemos de preocuparnos, que debemos de cuidar a estas empresas, y como contadores, pues qué mejor, ¿no?, que dar esa garantía o esa tranquilidad a las empresas con las que colaboramos. Sí, entiendo tu punto, que es particularmente dar confianza a la empresa para la que trabajamos. Así es. Y la invitación entonces a si hay alguna persona interesada en este podcast en abundar más en el tema, que se acerque al colegio, ¿no? Sí, con mucho gusto. Pues aquí tenemos la Comisión de Comercio Exterior desde hace 20 y tantos años, como lo mencionaba, una comisión que está abierta, invitamos a toda la membresía del colegio y a los que no son socios, pues también, que de alguna manera les puede llegar esta información. Se toca temas técnicos que tienen que ver precisamente con estas operaciones enfocadas de manera particular al tema del contador o de las obligaciones fiscales, y bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos para servirle, Víctor. De acuerdo. Muchísimas gracias, contador público Ernesto Hernández Rodríguez. En este tema, la orientación, el papel del contador público en operaciones del comercio exterior. Recordarles, Ernesto es socio fundador de la firma Wisdom Consultoría Aduanal Integral SC, licenciado por la Universidad de Guadalajara en Contaduría Pública, miembro de la Comisión de Comercio Exterior e integrante de CAPEI. Muchas gracias por esta charla, Ernesto. Gracias a ti, Víctor. Un placer. Gracias a usted que nos acompañó. Hasta la próxima. Cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!